En la primera sesión de la asignatura estuvimos dando un repaso por la web, pero desde el punto de vista de los usuarios, ¿vale? La web desde el punto de vista de qué nos ofrece la web a nosotros como usuarios, ¿vale? Empezamos a ver cómo se ideó a principios de los 90, dos investigadores del Centro de Partículas consideraban que Internet no ofrecía ningún servicio que les permitiera compartir información científica, que era lo que ellos necesitaban, y entonces en base a unas tecnologías previas como SGML de IBM, etcétera, decidieron definir una serie de protocolos, una serie de técnicas que permitieran compartir información fácilmente a través de la red, ¿vale? El protocolo HTTP es un protocolo que permite el intercambio de información entre un cliente, que es el navegador web, y un servidor web, ¿no? Es un protocolo muy sencillo, está basado en texto, aunque eso pueda suponer que no sea muy óptimo, ¿vale? Que se desperdicie bytes, por así decirlo, consigue que sea muy fácil de hacer clientes y servidores que sean interoperables entre sí, es decir, cualquiera se puede implementar un servidor web que sea compatible con el estándar sin tener muchos conocimientos de programación o muchos conocimientos avanzados, ¿vale? Porque es sobre todo manipular cadenas. Entonces, con la llegada de este formato de páginas web, se empezó a proliferar, se empezó a utilizar cada vez había más empresas, más organizaciones, más individuos que ponían sus páginas web y cada vez había más usuarios, ¿vale? De la parte de la infraestructura no nos hemos preocupado mucho, ¿vale? Ya sabéis que aquí en España, por ejemplo, al principio para acceder a Internet tenías que hacer una llamada telefónica con el módem, esa llamada telefónica tenía un coste. Luego con la llegada de Infovía esa llamada telefónica empezó a tener una tarifa como si fuera una llamada local, y con la llegada de la DSL, bueno, sabéis que los modems fueron evolucionando mucho, 14,4, 28,8, 56 K, y al final llegó el ADSL, y el ADSL, por así decirlo, revolucionó el Internet en casa, lo que se vino a llamar la banda ancha, ¿no? De ese tema no nos hemos preocupado mucho, nosotros como desarrolladores software pues no tenemos mucho que decir en ese tema, ¿no? A medida que fue evolucionando la web, fue incorporando cada vez más dinamismo, ¿vale? Al principio las páginas web eran documentos que tenían una característica y era que estaban hiperenlazados, es decir, había palabras que al pulsarse permitían cargar otro documento, ¿vale? Esta idea ya se estaba utilizando mucho, por ejemplo, en páginas de ayuda. Cuando tú, por ejemplo, en Microsoft Word tienes un problema y utilizas la ayuda, normalmente hay muchos elementos, muchos conceptos que están hiperenlazados, ¿no? Y te permiten navegar y te permiten navegar por toda la ayuda, ¿no? Bueno, pues la idea de los estándares web, la idea de la web era llevar esos principios del hiperenlace a un conjunto de servidores que estuvieran distribuidos a lo largo del planeta y que tú no tuvieras que conocer la dirección de cada uno de ellos, sino que simplemente fueras navegando, saltando de uno a otro, ¿no? Vimos cómo a poco se fue incorporando dinamismo a esas páginas web estáticas, ¿no? Poco a poco se empezaron a inventar aplicaciones web, ¿no? Al principio el dinamismo venía solo desde el lado del servidor, de forma que tú, por ejemplo, te podías encontrar en una página un contador de visitas, ¿vale? De manera que el usuario de la página podía saber cuántas otras personas habían navegado por esa página o habían visto esa página, ¿no? A medida que fue evolucionando el desarrollo de la web, sobre todo, pues se fueron elaborando formas más avanzadas de crear contenido dinámico, ¿no? Y eso es un poco lo que vamos a ver luego en el siguiente tema. Las tecnologías, vamos a hablar un poquito más en detalle de las tecnologías y las técnicas y los estilos arquitectónicos que permiten hacer la web interactiva o más dinámica, ¿no? Desde el punto de vista del usuario, la evolución histórica de la web acaba con lo que son las redes sociales, ¿no? El contenido, en vez de estar generado por unos pocos y consumido por muchos, que es el tipo de contenido habitual en los medios de comunicación, empieza a ser un contenido que se genera también por los propios usuarios. De hecho, las redes sociales que todos utilizáis no tienen contenido propio. YouTube no tiene contenido propio, bueno, YouTube sí que tiene algunos vídeos suyos, pero bueno,
El porcentaje mayoritariamente de YouTube está hecho por los propios usuarios, en Facebook no hay contenido propio, salvo los anuncios, Twitter tampoco, etcétera, ¿vale? Entonces se crea la figura del prosumidor. El prosumidor, no hemos entrado mucho en ello, pero es el consumidor que también produce, el productor consumidor, ¿no? Bueno, habría mucho que hablar sobre todo este tema a nivel social. Sabéis que ha evolucionado mucho el marketing digital en los últimos años. Sabéis que hay una figura ahora que es la figura del community manager. Las empresas tienen una persona dedicada en exclusiva a cuidar sus redes sociales, a establecer una política de marketing, etcétera, ¿vale? Eso se nos escapa a nosotros un poco. Nosotros somos informáticos, o por lo menos aquí dentro somos informáticos, y lo que nos interesa es más saber cómo se puede conseguir hacer una aplicación web, ¿vale? Luego ya los contenidos y eso lo determinan otros. Hay una parte importante dentro de la web, dentro de la evolución histórica, que son los navegadores y los servidores, ¿vale? Sin entrar en detalle a nivel técnico, cosa que entraremos un poco más adelante, sí que estuvimos viendo cómo había diferentes navegadores, ¿no? Y cómo eso nos afectaba desde el punto de vista del desarrollo de software. ¿Por qué? Porque si la gran mayoría de los usuarios tienen el navegador Internet Explorer, yo como desarrollador software tengo que asegurarme de que mi página funciona con el Internet Explorer, ¿vale? Entonces es relevante saber que Internet Explorer 6 llegó a tener una cuota muy importante, ¿vale? Actualmente esto ya cada vez es menos importante porque la gran mayoría de los navegadores web, o bien en PC o bien en dispositivos móviles, hacen uso de los estándares, ¿vale? Entonces cada vez es más fácil que una aplicación que se desarrolla utilizando exclusivamente los estándares funcione en todos los dispositivos, ¿vale? Pero bueno, de esos detallitos ya hablaremos también en el siguiente tema, que son cuestiones un poco más tecnológicas. Nosotros estuvimos hablando ligeramente de los servidores web, ¿vale? Vamos a empezar a retomar el tema desde aquí. Un servidor web puede referirse al software que se encarga de atender peticiones por HTTP y servir recursos, el web server, ¿vale? O puede también referirse a lo que es la máquina física, ¿vale? Normalmente ya no se utiliza tanto para referirse a la máquina física, porque una máquina en realidad puede ser muchas cosas, puede tener mucho tipo de servicios, ¿vale? Y normalmente cuando hablamos de servidor web nos estamos refiriendo realmente al software que genera contenido o que devuelve contenido cuando hay peticiones, ¿vale? Ya sabéis, porque lo estáis utilizando a diario, cuando vosotros queréis acceder a un recurso que está en un servidor web, lo que tenéis que hacer es utilizar una URL o buscar en Google, ¿vale? Entonces, aunque busquéis en Google, al final acaba viendo una URL y esa es la URL que os permite localizar el recurso en Internet. Una URL tiene varias partes. Al principio, bueno, tiene una parte del protocolo que es HTTP, hay otros protocolos. Luego tiene el nombre del servidor, que a través del sistema de nombrado DNS que ya conocéis se resuelve como dirección IP, y luego al final tiene una serie de rutas, ¿vale? Bueno, tiene una serie de nombres separados por barras. Dependiendo de cómo esté implementada la página web, esto se puede interpretar de una manera o se puede interpretar de otra, pero lo normal en las páginas web estáticas es que esta ruta se corresponda con una ruta en la carpeta del disco duro y el último elemento de esa ruta corresponde a un fichero que hay en el disco duro, ¿vale? De manera que el servidor, cuando recibe una petición, lo que hace, si el servidor es estático, si el servidor no tiene código ni tiene nada, lo que hace es irse a la carpeta del disco duro correspondiente, coger el contenido del disco duro, ese fichero, y devolver ese contenido por HTTP, ¿vale? Entonces, como digo, la mayoría de los servidores web permiten cierto dinamismo en el lado del servidor, ¿vale? Esto también ha tenido muchos nombres a lo largo de la historia, porque al principio ese pequeño dinamismo servía para hacer ciertas cosas pequeñas, por ejemplo poner un contador o cambiar la foto de una cabecera de manera aleatoria, pero luego se ha podido utilizar este server-side scripting, este código que se genera en el servidor, para hacer realmente aplicaciones web completas, ¿vale? Entonces, por eso el nombre ha ido evolucionando mucho a lo largo del tiempo. Entonces, bueno, se denomina o se dice que el contenido es dinámico porque se genera de forma dinámica, ¿vale? Cuando estamos hablando de aplicaciones no utilizamos la palabra dinámica. Una aplicación no es dinámica, un programa informático no es dinámico, es simplemente un programa, ¿no? Tú le metes una entrada y da una salida. ¿Por qué aquí se utiliza el término dinámico? Porque querían poner eso en contraposición a el contenido estático, es decir, a los documentos que siempre permanecen sin alterar, ¿no? Que son siempre iguales. Entonces, bueno, se denomina contenido dinámico en contraposición, ya os digo, al contenido estático.
Y esto es muy importante, aunque no tendría por qué, aunque tú podrías hacer una página web que no necesitara base de datos, la inmensa mayoría de las páginas web necesitan una base de datos, ¿vale? Al igual que vosotros utilizáis muchas aplicaciones a diario que no utilizan para nada una base de datos, un navegador, el Word, un juego. En cambio, la gran mayoría de las aplicaciones web sí que tienen por detrás una base de datos, como ya veremos, ¿no? Entonces es muy importante que ya desde el principio identifiquemos la base de datos dentro de la aplicación web, ¿vale? Porque va a jugar un rol bastante importante. Bien, entonces, ya al final del otro día nos quedamos con esta parte, ¿no? ¿En base a qué información genera contenido dinámico el servidor web? El servidor web, si quieres poner un contador de visitas, lo único que tiene que hacer es llevar la cuenta de las visitas. Pero si quiere hacer cosas un poco más elaboradas, pues ya tiene que recibir información más enriquecida. Entonces, el navegador no solo hace peticiones HTTP para pedir un recurso, sino que también puede enviar información junto con esas peticiones HTTP, ¿no? ¿Qué tipo de información puede enviar? Bueno, vosotros habéis utilizado muchísimas veces un formulario web. El formulario web pues tiene unos campos y normalmente tiene un botón enviar, ¿vale? Ahora ya el botón de enviar ya no suele llamarse enviar, suele llamarse aceptar, comprar, seguir, etcétera. Pero al principio se llamaba siempre enviar, porque realmente lo que hacía era enviar la información del formulario al servidor web y ya el servidor web haría con esa información lo que quisiera. Un formulario también con un formulario también se puede subir un fichero web, ¿vale? Lo típico, ¿no? Quieres subir una foto, pues buscas en tu disco duro y subes esa foto. También hay una parte importante que muchas veces pasa desapercibida, pero me imagino que ya la habréis notado, ¿no? La URL no solo es una URL limpia como la que os he puesto en la otra transparencia, sino que habitualmente la URL tiene un montón de información un poco rara, ¿no? Tiene letras, tiene códigos. Esos son los parámetros que van en la URL. ¿Por qué se utiliza esa técnica? Porque es una técnica muy fácil de mandar información al servidor. Tenéis que tener en cuenta que cada vez que se pulsa un link, lo que se hace es hacer una petición con la dirección que tenga ese link al servidor. Pues si tú en una página tienes muchos links, ¿cómo sabe el servidor diferenciar qué link tú has pulsado, qué enlace concreto has pulsado? Bueno, pues el que hace la página, el que prepara esa página, le pone al primer enlace, este es el enlace 1, al siguiente enlace, este es el enlace 2 y así, ¿no? Esos son los parámetros que hay en la URL. Ya lo iremos viendo mucho más en detalle, ¿vale? Pero lo que quiero sobre todo es que tengamos una visión general, una idea general de que desde un navegador se puede enviar información a un servidor web y esa información puede ir mucho más allá de una simple URL básica como la que hemos visto, ¿no? Puede tener mucha más información. Entonces, con estas tres técnicas, con los formularios, la capacidad de insertar ficheros y la capacidad de poner información en las URLs, pues se pueden hacer páginas web completas, ¿no? Entonces, bueno, aquí tenemos una especie de resumen de cómo los navegadores web, aquí he identificado los navegadores web más importantes y el servidor web, ¿no? Un servidor web devuelve sobre todo, aunque puede devolver más cosas, contenido en HTML, imágenes, PDFs, etcétera, y recibe del navegador a través del protocolo HTTP toda esa información que vemos ahí. Bueno, vamos a ver un poco la historia de los servidores web. El primer servidor web se desarrolló en el 90, esta es la foto original del servidor web, ¿vale? Aquí tenía una pegatina para indicar que este ordenador no se debería apagar, porque ya sabéis que la gente, bueno, dice este ordenador está encendido y no está haciendo nada, ¿no? Tu madre llega y te dice, y esto está gastando luz, fuera, ¿no? Y tienes el servidor ahí bajándote cosas. Bueno, el servidor del CERN, el Next Step, bueno, fue un poco anecdótico, fue la base o la idea principal sobre la que se desarrollaron luego los servidores, y el servidor web Apache se puede considerar el más importante o el más famoso, ¿no? ¿Quién de vosotros no conocía el servidor web Apache? Que levante la mano. Vale, todos más o menos conocemos el servidor web Apache. Bueno, sabéis que Apache es una fundación de desarrollo software, es una fundación de software libre, y lo que pasa es que su aplicación estrella, que es el servidor web, recibe el propio nombre, ¿no? El Apache HTTP Server Project, ¿no? Sigue siendo el servidor más popular. El otro día lo estuve revisando y el 42% de todos los servidores que hay conectados a internet tienen Apache, ¿vale? Está en desuso, como ahora veremos la gráfica de tendencias, pero sigue siendo el más popular.
Tiene una licencia de software libre, que es la Apache License. Bueno, nosotros aquí no nos vamos a entretener mucho en el software libre, pero bueno, ya sabéis que hay varias licencias de software libre que imponen ciertas restricciones. Bueno, pues esta es la Apache License. Es una de las más abiertas que hay. La licencia de tipo Apache te permite hacer un poco lo que quieras con el software que se desarrolla con esa licencia. Lo puedes cambiar, lo puedes redistribuir, lo puedes vender, puedes hacer lo que quieras, ¿no? Es multiplataforma. Con la llegada de Internet, esto es una cosa muy importante, con la llegada de Internet empezó a haber cada vez más software multiplataforma. Antes no, antes era bastante habitual que un software en Windows no funcionara en Mac, que un software para Mac no funcionara en Windows y que un software para cualquiera de esos sistemas operativos no funcionara en Linux, ¿vale? Con la llegada de Internet cada vez había más gente que quería comunicar ordenadores con diferentes sistemas operativos y cada vez había más desarrolladores que querían colaborar juntos, pero cada uno de ellos pues tenía una plataforma de desarrollo diferente, ¿no? Entonces, con la popularización de la web, sobre todo, cada vez se empieza a ver más software multiplataforma, es decir, un software que se puede instalar independientemente del sistema operativo. Antes no era tan habitual, ¿vale? Ahora, hace 10 años era bastante raro que un mismo software funcionara en diferentes sistemas operativos. Y bueno, y una de las características de Apache es que además de servir contenido estático que está en el disco duro, también puede incorporar técnicas de server-side scripting, es decir, puede generar contenido dinámico, ¿vale? Hay diferentes técnicas que luego veremos, pero también puede generar contenido dinámico. Otro de los servidores también muy popular es el servidor de Microsoft, ¿vale? Sabéis que Microsoft, cualquier cosa que tiene cierto auge en la informática, pues él hace su versión, ¿no? Pues se ha dado cuenta de que el iPhone y Android son dos teléfonos smartphone muy populares y el suyo era un poco malo, pues han sacado el Windows Phone, ¿no? Pues lo mismo. Hay una nota curiosa, una anécdota. Bill Gates decía que Internet no iba a funcionar, que Internet no iba a tener éxito, y de hecho Bill Gates se asoció con la cadena NBC, creo que la compró, para hacer su propia red de contenidos y tal, ¿no? Bueno, al final Microsoft se dio cuenta de que efectivamente Internet era imparable y que no podía competir con ello. Entonces, bueno, el producto de Microsoft Internet Information Service, IIS por sus siglas, pues eso se utiliza sobre todo en su sistema operativo, ¿vale? Yo creo que no funciona ni en Mac ni en Linux, ¿vale? Sería muy raro que funcionara, y sobre todo está diseñado para trabajar con su propia base de datos Microsoft SQL Server, aunque también puede trabajar con otras. También permite contenido dinámico y curiosamente es el servidor más usado, ¿vale? Ha ido ganando mucha cuota de mercado últimamente. Antes, hace unos años, hace 2-3 años, pues estaba bastante bajo. Ahora veremos la gráfica de evolución. Aquí tenéis información sobre el servidor. Otro servidor que es muy popular, se está popularizando mucho en los últimos años, es Nginx, ¿vale? Nginx tiene una licencia BSD, es software libre. BSD es todavía mucho más laxa que Apache, puedes hacer lo que quieras con el servidor. Está desarrollado por un ruso, Igor Sysoyev, y es el servidor más utilizado, con el 14% de cuota de mercado, ¿vale? Entonces podemos decir que de todos los servidores que hay en Internet se reparten prácticamente todo el pastel entre Apache, Internet Information Server y Nginx. También permite escribir contenido dinámico y se diferencia de Apache, por ejemplo, en que como se ha desarrollado desde cero en la última década, pues todas aquellas cosas que se consideran malas prácticas pues ya no se han incorporado y se ha hecho con una arquitectura que le permite ser muy rápido. Incluso es tan rápido, añade tan poca carga, que se puede utilizar como un balanceador de carga. Ya lo veremos qué quiere decir esto, pero para que os vaya sonando, un balanceador de carga es un servidor que prácticamente lo único que hace es redirigir la petición que le llega a otro servidor, ¿no? Entonces balancea la carga, porque dependiendo de lo cargados que estén los servidores que realmente procesan esa petición, pues así le envía la petición a un sitio u a otro, ¿no? Bueno, aquí tenemos, en esta web tenemos la gráfica de cómo ha ido evolucionando. Aquí tenemos Apache, bajó en un momento dado, luego volvió a subir, Microsoft Internet Information Server, y aquí tenemos Nginx, ¿no? Y luego, bueno, hay otros servidores. Fijaos, todos los servidores de Google suponen un alto porcentaje de la red. Bueno, aquí tenemos un estudio, como veis, desde el 95. Fijaos, al principio pues era prácticamente el que más tenía. El tema de los servidores web cada vez se utiliza más, ¿vale? Hay servidores web en prácticamente todas las partes. Me imagino que vosotros habéis tenido que configurar el router de vuestra casa, y para configurar el router de vuestra casa lo que habéis hecho es introducir la dirección IP del router en el navegador y habéis cambiado los puertos, o habéis hecho cambiar
la clave wifi, ¿no? ¿Por qué? Porque cada vez es más habitual que haya servidores web incrustados en los dispositivos, ¿vale? Las impresoras también, algunas que tienen servidor web, las cámaras IP de videovigilancia, etcétera, ¿vale? Entonces, vamos a centrarnos ahora en la parte de programación del lado del servidor, ¿vale? ¿Qué es esto del server-side scripting? ¿Por qué se le llama scripting? Bueno, cuando tú tienes la necesidad de automatizar una tarea básica, ¿vale? Sin necesidad de que sea una gran aplicación, lo suele llamar scripting. Por ejemplo, cuando tú programas en Shell, cuando haces una pequeña aplicación en Shell en la línea de comandos de Linux o de Windows, pues eso haces un pequeño script, ¿vale? Porque es un conjunto de órdenes básicas que te permiten automatizar una tarea. Cuando se quiso incorporar contenido dinámico a las páginas web en el lado del servidor, pues se pensó que ese contenido dinámico iba a ser, pues lo que os decía antes, un contador de visitas, cambiar aleatoriamente la foto, ajustarse a lo mejor dinámicamente al uso horario del cliente que hace la petición, del usuario. Eran cosas muy básicas, por eso se le empezó a llamar server-side scripting, porque permitía automatizar ciertas pequeñas tareas en las páginas web, ¿no? Entonces, fue esta persona, Fred Dufresne, en 95, cuando estaba haciendo la página web de la BBC, cuando tuvo la necesidad, de la televisión de Boston, cuando tuvo la necesidad de hacer cierto contenido dinámico, ¿no? Entonces él fue el que empezó a idear la manera de hacer eso. Al principio, no sé si os suena las siglas CGI, al principio lo que hacían era que cada vez que el servidor web recibía una petición y esa petición queríamos que se generara dinámicamente, es decir, el HTML, en vez de estar en el disco duro, que se generara dinámicamente, pues a través de esta pasarela de la Common Gateway Interface se podía ejecutar una aplicación del sistema operativo. Esa aplicación del sistema operativo se ejecutaba y la salida de esa aplicación era la que se enviaba al cliente, ¿vale? Lo que pasa es que al final esto se demostró que era muy pesado, porque levantar un proceso por cada petición, que ese proceso normalmente hacía poco, ¿no? Hacía unas cuantas cosas y luego devolvía a la página HTML, era muy pesado, ¿no? Es lo que os digo aquí, ¿no? Los programas llamados CGIs se ejecutaban completamente en cada petición HTTP que se hacía al servidor. Y estos programas estaban implementados en C, cosa que ya está en desuso, ¿vale? Prácticamente ninguna aplicación web se implementa en C. O también se llevaba mucho a hacer scripts de Perl. Perl tuvo mucho auge al principio en el desarrollo de aplicaciones web, en Shell del sistema operativo y también en PHP. PHP se empezó a... Ahora veremos un poco la historia de PHP, pero PHP se empezó a utilizar en los inicios para hacer este tipo de cosas. Como os digo, debido a los problemas de rendimiento, era muy pesado levantar un proceso cada vez que se hacía una petición HTTP al servidor, y entonces se empezaron a incluir otras estrategias que optimizaban eso. Entonces, por ejemplo, Apache permite que se le incorporen módulos y que esos módulos sean los que realmente atienden la petición, pero no es un proceso aparte del sistema operativo el que se tiene que abrir y que se tiene que ejecutar, sino que, por así decirlo, parte del servidor web, un módulo del servidor web es el que atiende la petición. Entonces, la evolución de esta idea es la que ha venido a traernos todas esas tecnologías que permiten hacer páginas web, ¿vale? Por ejemplo, Enterprise Edition, PHP, ASP.NET, Ruby on Rails, Django, Node.js. Hay una gran cantidad de tecnologías que permiten hacer aplicaciones web en el servidor, que ahora veremos un poco por encima. Vamos a hablar primero de Java. Bueno, yo creo que todos sabéis Java. Java es el lenguaje, uno de los lenguajes más populares, ¿vale? Entre C y Java se reparten aproximadamente los lenguajes más populares. Hay mucha gente que Java ya está un poco viejo, ya está un poco antiguo, ya ha pasado su hora, pero posiblemente dure muchísimos años, ¿vale? Porque hay una gran base de software implementada en Java y hay muchos desarrolladores que conocen el lenguaje Java, ¿vale? Hay otras alternativas más modernas, o bueno, hay algunas que son incluso más antiguas, pero tienen mucho auge últimamente. Pero Java sigue siendo todavía un lenguaje de programación muy utilizado. Entonces, bueno, Enterprise Edition es la versión de Java que permite hacer aplicaciones web siguiendo los estándares definidos en la comunidad Java. Hay muchas empresas grandes que apoyan Java. Por ejemplo, Google utiliza mucho Java en su software. Oracle es la propietaria de Java. Java fue desarrollada por una empresa llamada Sun Microsystems, que quebró y fue comprada por Oracle.
Red Hat también apoya muy activamente la plataforma Java y bueno, hay muchas otras, muchas más pequeñas, pero IBM también apoya bastante Java. Se utiliza sobre todo mucho a nivel empresarial, ¿vale? La gran mayoría de los bancos, la gran mayoría de las grandes empresas utilizan mucho Java, ¿vale? Es una plataforma que, como tiene tanto soporte de grandes de la informática, pues eso le da cierta seguridad a las grandes empresas, ¿vale? Hay otras tecnologías más novedosas que pueden ser más interesantes desde el punto de vista del desarrollador, pero como no tienen tanto soporte empresarial, pues suelen ser más discutidas en el mundo de las empresas. Una de las ventajas de Java frente a otras tecnologías es que hay muchísimas implementaciones de software libre. Tú puedes prácticamente implementarte una página web completamente sin tener que pagar un duro en licencia software, porque tanto las herramientas, los entornos de desarrollo, los sistemas de pruebas, los sistemas de integración continua, como los servidores web, todo se puede hacer con software libre, ¿vale? Y además es multiplataforma. Puedes programar en Java en Mac, en Linux o en Windows, y tus aplicaciones, salvo detalles muy puntuales, son multiplataforma. Por ir entrando en materia, si tú quieres implementar una aplicación web en Java, necesitas un servidor web que entienda Java. Hay muchos servidores web que entienden Java, que son capaces de que tú incrustes en ellos tu aplicación Java, ¿no? Entonces, por ejemplo, Tomcat es el más famoso, porque fue uno de los primeros, es uno de los más ligeros y se ha utilizado mucho. Glassfish, Glassfish es la implementación de referencia de Oracle para servidores web Enterprise Edition, entonces también se utiliza mucho, también es software libre. JBoss tiene una versión software libre y otra versión de pago con soporte empresarial. Jetty es de la Fundación Eclipse, de los mismos que hacen el entorno de desarrollo integrado, el IDE. Entonces hay muchos servidores web. Lo que ocurre es que lo habitual es que tú integres este servidor web de Java con alguno de los servidores web que hemos visto antes. Aunque tú podrías poner un servidor web para Java directamente en Internet, es habitual que estos servidores web vayan acompañados de estos otros servidores web, ¿vale? Ya iremos viéndolo en el futuro de manera detallada, pero para que os vayan sonando los nombres. PHP se empezó a desarrollar en 1994. A diferencia de Java, Java era una tecnología que en principio servía para cualquier cosa, pero PHP se diseñó única y exclusivamente para el desarrollo de aplicaciones web dinámicas, ¿vale? Eso ha hecho que tenga ciertas características que no gustan mucho a sus desarrolladores, ¿vale? ¿Por qué? Porque al principio, como se suponía que solo iba a servir para hacer pequeñas partes dinámicas en las páginas web y al final se convirtió en un stack completo para el desarrollo de aplicaciones complejas, pues se tomaron ciertas decisiones al principio intentando facilitar las cosas que luego se ha demostrado que pueden llegar a ser perjudiciales en el desarrollo de grandes aplicaciones. Pero bueno. ¿Sabéis la diferencia entre un lenguaje con tipado estático y un lenguaje con tipado dinámico? Sí que lo sabéis, ¿no? Más o menos. Los lenguajes con tipado estático, como sabéis, requieren de una fase de compilación, sobre todo porque se hace una verificación de tipos. Tú cada vez que declaras una variable tienes que decir el tipo de la información que vas a tener en esa variable, de forma que si por lo que sea te equivocas e intentas asignar un tipo que no era el que tú mismo habías declarado, el compilador te dice, bueno, ¿qué está pasando aquí? ¿Te estás equivocando o qué pasa? ¿No? En cambio, los lenguajes de scripting, los lenguajes dinámicos, se les denomina lenguajes dinámicos normalmente porque son de tipado dinámico. Eso quiere decir que las variables o no se declaran o cuando se declaran no se le indica el tipo. De esa manera, esas variables tendrán el tipo que tenga el valor que haya en esa variable en cada momento. Si tú a una variable número le asignas un 3, pues será de tipo entero, pero si a la variable número le asignas una letra, pues será de tipo texto, ¿no? O de tipo string o de tipo char. Entonces PHP es un lenguaje dinámico. Esto va por gustos. Hay gente a la que le gustan los lenguajes dinámicos y hay gente a la que no le gustan los lenguajes dinámicos, ¿vale? Cada uno tiene sus ventajas y tiene sus inconvenientes. El compilador te puede ayudar y te ayuda bastante, pero también hace que la codificación sea un poco más pesada porque cada variable que tú declaras tienes que indicar su tipo y hay veces que declarar el tipo de una variable pues no es sencillo, ¿vale? Aunque a priori no hay un comité, una organización, una empresa fuerte detrás de PHP, sí que hay una gran comunidad de usuarios y el hecho de que Facebook, por ejemplo, esté implementado en PHP hace que sea una plataforma a tener en cuenta. PHP, además, es más antigua que las demás tecnologías, entonces eso ha hecho que muchas de las aplicaciones web que hoy tenemos en Internet se hayan hecho en PHP, porque cuando se empezaron a hacer,
solo estaba PHP o solo PHP era una herramienta interesante. Además, PHP, al ser multiplataforma y al tener desde el principio una licencia de software libre, también se popularizó mucho en el ámbito del software libre. Java a día de hoy es software libre, pero durante un tiempo no lo fue, al menos la tecnología. Entonces eso hacía que mucha gente fuera reacia a utilizar Java. PHP no tiene un servidor propio, al igual que Java sí que os he enseñado, Glassfish, Tomcat, Jetty, etc. PHP no tiene un servidor propio, sino que PHP siempre se integra en alguno de estos tres servidores, ¿vale? Tú quieres programar en PHP, pues te instalas un Apache y te instalas el módulo de PHP de Apache y ya puedes programar en PHP. Entorno de desarrollo. La gente que utiliza lenguajes dinámicos no suele ser muy amante de los entornos de desarrollo, porque al igual que no les interesa tener al compilador poniéndoles problemas, habitualmente tampoco les interesa mucho tener un entorno de desarrollo que les ayude, ¿vale? Como hay mucha gente, hay gente que tiene ideas contrapuestas, hay gente que sí que valora mucho que un entorno de desarrollo le ayude a la hora de desarrollar aplicaciones. Entonces, dos de los entornos de desarrollo más importantes, curiosamente en el mundo Java, que son Eclipse y NetBeans, tienen plugins para desarrollar aplicaciones en PHP. Entonces, si tú quieres programar en PHP, puedes hacerlo a pelo, con un editor de texto, puedes directamente ponerte a escupir código y ya está, o puedes aprovecharte de un entorno de desarrollo, ¿vale? Entonces, lo que os digo, Facebook es la aplicación web más grande implementada con PHP, y es una manera de demostrar que PHP puede ser una tecnología válida, ¿vale? Hay otra, por ejemplo, Google, como os decía antes, utiliza mucho Python y Java, y por ejemplo Twitter utilizó Ruby on Rails al principio y ahora se han pasado a la máquina virtual de Java con Scala. La apuesta de Microsoft. Es importante conocer que Microsoft tiene su propia apuesta. Esto también tiene mucho que ver con el enfoque profesional que os queréis dar, ¿vale? Hay gente que le da un poco igual todo el tema del software libre, hay gente que le importa mucho el software libre, pero cuando es hablar de trabajo pues le importa menos, y hay gente que está muy involucrada en el tema del software libre, ¿vale? Microsoft es una empresa software que todos conocemos, y todos conocemos por su actitud ante la libertad de los desarrolladores, ¿vale? Sabemos que Microsoft, pues aparte de las condiciones un poco leoninas que pone a los suministradores de PCs, ¿no? Les obliga a ir con Windows preinstalado, etcétera, etcétera, pues también ha tenido bastantes problemas con el mundo del software libre. De hecho, por ejemplo, Microsoft quiso demandar a todos los que utilizaban Linux porque decía que Linux violaba muchas de sus patentes, ¿no? Entonces la gente de Linux les preguntó, bueno, dime las patentes que yo violo y las quito, o sea, las cambio todas. Dijo, no, hombre, no, tampoco te pongas así. Entonces al final es una política de miedo, es una política de engañar a las empresas. De hecho, Microsoft llegó a un acuerdo con Novell y dijo a Novell, si tú vendes Linux, no te preocupes, a tus usuarios, a tus clientes a los que les venden Linux, yo no les voy a hacer nada. Yo si tengo que ir a por alguien, iré a por todos los demás, pero no a por tus clientes. Claro, al final prácticas como esa hacen que Microsoft pues haya caído bastante mal en el mundo de la historia del desarrollo. Hay gente que le da esto un poco igual, hay gente que dice, bueno, pero Microsoft hace buen software, ¿vale? Igual que Apple. Posiblemente Apple sea muchísimo más restrictiva de lo que nunca fue Microsoft, pero Apple mola más. Entonces hay mucha gente que le gusta el software libre y programa en Apple, ¿vale? Y tiene un Mac. Esos son, bueno, en fin, ya cada uno es cada uno. Entonces, ¿por qué os digo esto? Porque normalmente, si tú te metes en el mundo de Microsoft, deberías utilizar todas las tecnologías del ámbito Microsoft. Su servidor web, su entorno de desarrollo, que es Visual Studio, su base de datos, su tecnología de desarrollo, etcétera, 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 ¿vale? Hay gente que ya os digo que se ha metido en ese mundo, le interesa, hay gente que le da igual y salta de uno a otro, y hay gente que siempre que ve Microsoft pues se va a otro sitio, ¿vale? Que deciden no utilizar tecnología de Microsoft simplemente porque no le apetece la manera en la que ellos gestionan a sus usuarios. Pero bueno, sigue siendo muy importante la tecnología de Microsoft. La apuesta de Microsoft por el desarrollo de aplicaciones web se llama ASP.NET. No sé si os acordáis del ASP clásico. ASP era una tecnología de desarrollo de aplicaciones web que estaba basada en Visual Basic, que integraba contenido estático con contenido dinámico en las páginas web. Bueno, al final se dieron cuenta de que necesitaban una actualización más en la línea de lo que había sido Java. La tecnología .NET de Microsoft es prácticamente lo mismo que la tecnología Java, y como ya os dije el otro día,
no solo se parece, sino que Microsoft llegó a un acuerdo comercial con Sun Microsystems, que fueron los creadores de Java, para que les permitieran copiar la tecnología, ¿vale? Por lo que pagaron 1.500 millones de dólares. Entonces, la tecnología .NET de Microsoft tiene el concepto de máquina virtual como en Java, tiene un lenguaje de programación orientado a objetos muy sencillo que se llama C#, que es muy similar a Java, ¿vale? Hay muchas partes que comparten. Lo que pasa es que, bueno, es una licencia propietaria. Si tú quieres desarrollar aplicaciones en ASP.NET, posiblemente tengas que adquirir una licencia de Visual Studio. Hay versiones gratuitas de Visual Studio, pero están muy limitadas. Se puede utilizar en plataformas Linux a través de Mono. Mono es como una máquina virtual de .NET para Linux, pero no está portada al 100%, no funcionan todas las cosas, no es completamente compatible, ¿no? Obviamente se integra bien en su servidor y, como os digo, se desarrolla con su entorno de desarrollo, ¿vale? Ya os digo, hay gente que el tema de Microsoft le parece muy bien y estas cosas del software libre pues son cosas de locos, y hay otra gente que está muy motivada y prefiere no utilizar tecnologías de Microsoft. Aquí, por ejemplo, tenemos a fecha de enero del 2014 de todas las páginas que hay en el mundo con qué tecnologías están hechas, ¿vale? Como veis, PHP gana por inmensa mayoría al segundo, que es ASP, con un 18%, y luego al tercero, que es Java. Curiosamente, esto es contrario a que Java sea uno de los lenguajes más populares en la actualidad y que ASP no lo sea, ¿no? Y esto tiene que ver sobre todo por el hecho de que, por ejemplo, PHP. ¿Por qué PHP es el primero? ¿Por qué hay una gran cantidad de sitios web en Internet que están hechos con PHP? Lo primero, porque hay mucho software que se desplegó hace tiempo y ya se ha quedado desplegado, ¿vale? Como PHP llegó antes, como PHP es una tecnología que empezó a estar disponible antes, hay muchas más páginas que se han hecho con PHP, ¿vale? Entonces están disponibles. Eso no quiere decir que si tú tienes que volver a hacer la aplicación la hagas con PHP, pero hay muchísimas que ya se hicieron y se han quedado disponibles en la web. También PHP al principio era software libre y Java no era software libre, y no había otras alternativas software libre que fueran de interés. Ahora sí, ahora hay muchas, Python, Ruby, etcétera, o JavaScript, pero antes no las había, no estaban disponibles. Entonces, muchos amantes del software libre se decantaban por utilizar PHP, hicieron sus páginas web y ahí se quedaron, ¿vale? Incluso cuando las otras tecnologías estaban disponibles. Y también hay otra cosa. Los sistemas gestores de contenido, de los que hablamos el primer día, los sistemas gestores de contenido, vamos a hablar mucho más de ellos en el siguiente tema, pero para ir introduciendo, un sistema gestor de contenido es una aplicación que ya está implementada, que ya está hecha. Por ejemplo, WordPress, Joomla o Drupal, que me imagino que os suenan, son gestores de contenidos y están implementados en PHP. Los 3 gestores de contenido más famosos están implementados en PHP. Entonces, si tú quieres implementar una web, si tú quieres poner una web disponible utilizando alguno de estos gestores de contenido, aunque tú no programes, aunque tú directamente no utilices la tecnología PHP, tú estás contribuyendo a que esta barra esté al 81%, ¿vale? Entonces, hay muchas páginas que se hacen con gestores de contenidos. También hay gestores de contenidos hechos en Java, como LiveRay, hay gestores de contenidos hechos en cualquier tecnología, pero sin duda los más populares y los más famosos son estos 3 que os digo que están hechos en PHP, ¿vale? Entonces, bueno, estas cosas que os digo son las que hacen que el 81% de todos los servidores web que hay en Internet publicados ahora mismo estén implementados con tecnología PHP. Lo que os decía es que, como veis, este es el índice TIOBE. ¿Os suena el índice TIOBE? Es un índice de popularidad de los lenguajes de programación. La popularidad se mide, o este índice mide la popularidad de un lenguaje de programación mirando las ofertas de trabajo, mirando las consultas que hay en la web, mirando los libros que se publican. Este que veis aquí es Java, se ve un poco mal con el proyector, pero bueno, este que veis aquí es Java. Java ha sido durante muchos años el lenguaje más popular, como os digo. Cada vez es menos popular, sobre todo porque hay otras alternativas que están pisando fuerte y que vienen por debajo, como por ejemplo JavaScript, está subiendo, bueno, C# va bajando, el morado es PHP, que también va bajando, ¿vale? De otros lenguajes. Este que veis aquí que ha subido tanto en los últimos años, este que ha tenido este ascenso, es Objective-C. Sabéis que para desarrollar una aplicación para iPhone o para iPad hay que utilizar Objective-C, ¿no? Pues por esto existe esta
esta subida tan importante, ¿vale? Lo que sí que es una cosa que, como veis aquí, que se mantiene constante es el uso de C, ¿vale? Hoy por hoy se considera que hay dos lenguajes de programación que todo el mundo debería conocer, que son C y Java, y luego a partir de ahí ya, depende de lo que tú quieras hacer en tu vida, puedes quedarte con esos dos o puedes conocer más, ¿no? Pues puedes aprender JavaScript si te quieres dedicar a la programación web, puedes aprender Ruby también si quieres dedicarte a la programación web, puedes aprender Objective-C si quieres dedicarte a la programación de móviles, etcétera, ¿vale? ¿Alguna duda, alguna cuestión, algún comentario? Yo creo que esto que dices es mentira, ¿o no? A mí cortarme si queréis, ¿vale? No hay problema. Bueno, entonces, a ver, hemos hecho una revisión de muy alto nivel sobre las tecnologías que se pueden utilizar para desarrollar aplicaciones web del lado del servidor. No hemos entrado en detalle, no os he dicho más que la punta del iceberg. Vosotros estáis en una situación un poco rara, ¿vale? ¿Por qué? Porque lleváis un montón de tiempo estudiando informática, ¿vale? Se supone que aquí en la carrera se os enseña o se os prepara para que salgáis al mercado laboral, ¿vale? Pero es mentira, porque vais a salir al mercado laboral y vais a decir, si es que no tengo ni idea de nada de lo que debería hacer ahora. Claro, por eso este curso es un poco raro, ¿no? Un poco diferente. Los primeros años te da un poco igual porque estás aprendiendo la base, estructuras de datos, algoritmia, bases de lenguaje de programación, inteligencia artificial, y ahora ya que se acerca al final, pues ya te empiezas a plantear, vale, sí, todo eso estaba muy bien, ¿no? Pero ¿y qué me van a pedir cuando yo salga a trabajar, ¿no? En la primera entrevista de trabajo, ¿qué me van a pedir? Bueno, en la primera entrevista de trabajo van a pedir experiencia, ¿vale? Lo cual es una putada porque no se puede tener. Pero sobre todo, o posiblemente os pidan cierto... A ver, bueno, esto ya depende, ¿no? Hay gente que piensa de una manera, hay gente que piensa de otra, hay gente que piensa que la universidad tiene que ser para simplemente que tengáis una base y nada más, y luego ya que os especialicéis vosotros, y hay gente que considera, como yo, que vale tener una base, pero no estaría de más que tuvierais cierto contacto con una tecnología que sea real y que se utilice en la actualidad, ¿vale? Por lo menos para ir a una entrevista de trabajo y que os suene algo lo que os están diciendo. El objetivo que tengo con estos tres primeros temas de la asignatura es justo eso, que si os dicen ¿qué es Ruby? Pues podéis decir, pues Ruby es un lenguaje de programación que sirve para hacer páginas web con Ruby on Rails. O que si os dicen ¿qué es Glassfish? Podéis decir, pues es un servidor web que se utiliza, ¿vale? Que tengáis esa visión general. Al final, como hay tantísimas tecnologías y las aplicaciones web se pueden hacer de maneras tan diferentes, es imposible que en una asignatura podamos ver todas esas formas diferentes. Y tampoco es el objetivo, ¿vale? Nadie sabe absolutamente todas las tecnologías de desarrollo web, pero sí por lo menos que tengáis esa visión global, esa visión general, esa visión de conjunto de qué interviene cuando se hace una aplicación web, ¿vale? Porque hay mucha tela que cortar. Hasta ahora estamos sobre todo muy por encima. Ahora en el segundo tema nos vamos a centrar ya en cuestiones más tecnológicas, ¿vale? Bajaremos un poquito más, veremos qué tecnologías de cliente hay, veremos cómo es el protocolo HTTP, veremos cómo son los gestores de contenido, etcétera, etcétera. Bueno, simplemente una nota por el protocolo HTTP. Esto es más de redes, ¿vale? Los protocolos ya sabéis lo que son, es el conjunto de reglas de intercambio de mensajes entre dos partes para llegar a conseguir un fin. El protocolo HTTP tiene como fin que tú pidas un recurso y que se te envíe la respuesta. Punto. Ese es el fin del protocolo HTTP. Si fuera el protocolo de correo electrónico, el fin sería enviar un correo electrónico con unos destinatarios que pueda devolverse, etcétera. Pero en HTTP es Hypertext Transfer Protocol, protocolo de transferencia de hipertexto. Al final se ha utilizado para muchas más cosas. Además de hipertexto, se puede transmitir cualquier contenido binario que nosotros queramos, imágenes, PDFs, vídeos, pero inicialmente se diseñó para la petición de las páginas HTML. La primera versión se publicó en el 96, ¿vale? Y bueno, al final, lo que ya os he comentado en otras ocasiones, se decidió utilizar el texto plano porque eso favorecía muchísimo la interoperabilidad y la implementación de software que fuera interoperable con este protocolo, compatible con el protocolo. El puerto por defecto es 80, ya sabéis que en toda comunicación HTTP hay que especificar un puerto. Bueno, pues si tú no especificas nada en HTTP, el puerto es el 80, es un protocolo cliente-servidor, es un protocolo sin estado. Tú haces una petición, yo te devuelvo el recurso y me olvido de ti. Si tú quieres hacer otra petición la haces, pero yo no estoy pendiente de ti, por así decirlo. No hay una sesión, no se establece una comunicación entre dos extremos que se puede utilizar recurrentemente, sino que en las versiones más básicas, sobre todo, HTTP es un protocolo stateless, es una petición y hay una respuesta. Y
para identificar los recursos se utiliza la URL, ¿vale? Que también hablaremos un poquito más en detalle de la URL cuando avancemos en la asignatura. Entonces, para que tengamos también una visión general de qué es el protocolo HTTP, pues vamos a ver lo que ocurre cuando tú pones una dirección de internet, una dirección web, una URL en el navegador y le pulsas al botón le pulsas a Enter o le das a navegar o a buscar, ¿no? Entonces tú introduces esta petición, entonces lo que hace el navegador es darse cuenta de que tú estás utilizando la versión HTTP, la de por defecto, ¿vale? Ya sabéis que se puede poner aquí HTTPS, que es la versión segura, que también veremos en su momento. Se da cuenta de que no has puesto puerto, cuando tú pones 2 puntos aquí y pones un número detrás es el puerto, en esta URL no hay puerto, entonces él asume que el servidor va a estar escuchando en el puerto 80, que es el puerto por defecto. Ya sabéis también que a nivel de arquitectura de red, un navegador no puede hacer una petición a un nombre, tiene que hacer una petición a un IP. Entonces lo que hace es resolver a través de sus servidores de DNS a qué IP corresponde ese nombre. ¿Vale? Si ya lo ha hecho previamente, posiblemente tenga cacheada la IP y por lo tanto no tenga que hacerlo cada vez. Pero si es una dirección, un nombre de dominio que no ha visto nunca, entonces lo que hace es buscar por DNS. Una vez que ya sabe la IP, lo que hace es enviar una petición a ese servidor web al puerto 80, o sea, establece una conexión TCP/IP con el puerto 80 de esa IP y lo que empieza a mandar por esa conexión TCP, ya sabéis que una conexión TCP es un canuto de bytes, un flujo de bytes, entonces lo que tiene que hacer es mandar bytes. Pues lo que hace es mandar esto, manda la letra G, manda la letra E, manda la letra T, manda la parte del recurso que va después del servidor, indica el protocolo que está utilizando, pone un salto de línea, indica a qué host está llamando, ¿vale? A qué nombre de servidor está llamando y luego dice el tipo de navegador que es. Pues yo soy un Chrome, yo soy un Mozilla, yo soy un Firefox, yo soy lo que sea, ¿no? Y luego al final pone una línea en blanco también. Este es el protocolo HTTP. ¿Habéis hecho alguna práctica con el protocolo HTTP en las asignaturas de redes? ¿Sí? ¿Habéis implementado un servidorcillo o algo? ¿No? ¿Sí? Bueno, más o menos, ¿no? Entonces esta parte la vamos un poquito más rápido. ¿Quién ha implementado un servidor HTTP aquí? Nadie. ¿Un cliente? ¿Qué práctica habéis hecho con PHP? Con HTTP. Ver paquetes con el Wireshark o con... Vale. Con SRial o con el navegador o con algo, ¿no? Vale. Ya sabéis que los paquetes tienen esta pinta. ¿Qué devuelve el servidor? Pues el servidor lo que devuelve es una respuesta que tiene esta pinta también. Dice, vale, muy bien, el 200 OK. Dice la fecha, indica la fecha en la que devolvió el recurso, indica el contenido del recurso que va a devolver e indica su tamaño y a partir de ese momento pone el contenido, ¿vale? Esto es una cosa que al principio, cuando uno no está acostumbrado, le choca un poco, ¿no? Sabéis que en un sistema operativo se determina el tipo de los elementos en base a su extensión, ¿no? Si un fichero se llama .jpeg, pues te sale el iconito de foto y si le das doble clic, pues se abrirá un visualizador, ¿no? Pero nada te impide coger un documento de Word y cambiarle la extensión y hacer doble clic e intentar que se abra, ¿vale? Posiblemente el visualizador de fotos te dirá que hay un error en la foto, que el formato no corresponde, etcétera, etcétera. Pero el sistema operativo no se entera de eso. El sistema operativo lo único que hace es ejecutar el programa que está asociado a la extensión. En el mundo web no existe el concepto de extensión, ¿vale? En el mundo web lo que existe es el concepto de content type. Todo recurso está asociado o tiene asociado el tipo de contenido, el content type. Hay veces que tú puedes adivinar el content type en base a la extensión del fichero, pero hay otras veces que no hay tal extensión, sobre todo cuando el servidor web es dinámico, cuando hay una aplicación web que genera contenido, no hay extensión porque no hay nada en disco, ¿vale? Entonces esto es una cosa importante y que la estaremos viendo a lo largo de la asignatura. Cuando tú quieres generar un contenido en HTML, pones text/HTML, pero si quieres generar una imagen o quieres devolver una imagen, aquí pondrá image/JPEG o image/PNG o cualquier ese tipo, ¿vale? Hay una lista completa de todos los content type admitidos y estandarizados, ¿vale? Luego el content length también es muy importante. Sabéis que en un protocolo una de las cosas más importantes que hay que determinar es
¿cuándo has acabado de mandarme la información? ¿No? Porque cuando se establece una comunicación entre dos puntos, entre un cliente y un servidor, ahí lo único que puedes hacer es mandar bytes y esperar que te manden bytes de vuelta, pero nada más, ¿no? Entonces, ¿cómo sabe el cliente que la página ya ha acabado? En vez de analizar el contenido de la página, porque podría ser muy costoso, lo que le pide al servidor es: oye, cuando me vayas a mandar información, dime cuánta información me vas a mandar, de forma que si no me llega completa yo te esté esperando, y de manera que si a mí me llega ya toda esa información, ya asumo que ya me la has mandado entero, ¿vale? Ese es el content length. Normalmente nosotros no tendremos que tunear este valor, porque este valor se calculará automáticamente, pero bueno, también conviene que lo sepamos. Entonces, ¿qué hace el navegador? Pues el navegador analiza la respuesta del servidor, analiza las cabeceras, analiza el protocolo. Si la petición es correcta, es decir, si recibes un 200 OK, hay otros códigos de estado. Me imagino que estaréis bastante acostumbrados a ver el 404, el famoso 404. El código 404 es el código de not found, ¿vale? De no existe, de no se encuentra el recurso. Entonces, todos los que forman parte del 200 son aquellos códigos que quieren decir que todo ha ido bien, ¿vale? Y el más básico es todo ha ido bien, que es el 200 OK, ¿no? Entonces, si la respuesta es correcta, se empieza a cargar el contenido. El contenido se determina por el content type. Por ejemplo, antes, hace años, cuando tú te intentabas descargar un PDF, se te abría el Adobe Acrobat, normalmente, ¿no? Y ahora, cuando te quieres descargar un PDF, se te abre el visor que tiene nativo integrado, o Firefox o Chrome. ¿Por qué? Porque antes los navegadores no eran capaces de entender el content type PDF. Le llegaba una cosa en PDF y decían: esto no es lo que es, se lo dejo al sistema operativo y que el sistema operativo haga lo que quiera con ello. Y el sistema operativo era el que decía: anda, yo tengo una aplicación aquí que sabe leer PDFs, pues abro la aplicación, ¿vale? Bueno, de hecho había veces que se te desconfiguraba y te tenías que guardar el fichero en disco, luego irte a la carpeta, que era un rollo, ¿no? Ahora ya los navegadores son capaces de entender el content type, PDF. Entonces lo que te hacen es abrir un visor PDF incrustado. Si el contenido este es HTML, lo que hace el navegador es visualizar, interpretar el contenido HTML, ¿vale? Un navegador no hará otra cosa, pero interpretar HTML es lo que mejor sabe hacer. Además, cuando ese contenido HTML tiene o referencia a imágenes, scripts o otros ficheros CSS, lo que hace el navegador es automáticamente, sin que tú le digas nada, hace una petición por cada uno de ellos, y según se van cargando, se van visualizando, ¿vale? Es decir, una página web no es una única petición HTTP. Una página web son muchas peticiones HTTP, tantas como recursos incrustados tenga la primera página HTML. Para acabar este tema así introductorio de qué es la web, ¿vale? Nos hemos introducido un poquito en cuestiones tecnológicas, pero solo muy poco, sobre todo para que conozcáis los nombres, ¿no? Para que tengáis una idea de que técnicamente un nombre qué quiere decir o a qué se refiere, ¿no? Si veis Java Enterprise Edition, pues que sepáis lo que es. Si veis PHP, si veis ASP.NET, que podéis identificar para qué se utiliza. Pero no nos hemos metido mucho en detalles técnicos, eso ya lo veremos ahora en el tema 2. Pero para terminar un poco este tema así global, de visión general, me ha parecido importante incluir, lo he incluido este año, en otros años no daba este tema, es qué pasa con las aplicaciones de Internet y los dispositivos móviles, ¿no? Estamos hablando de la web. La web en los últimos años ha revolucionado la manera en la que se desarrollan aplicaciones. Prácticamente nadie programaba aplicaciones de escritorio, ¿vale? En los últimos años era muy difícil que alguien desarrollara una aplicación en Swing, por ejemplo, o en otra tecnología de escritorio, porque vosotros mismos no utilizáis prácticamente esas aplicaciones. Si os ponéis a pensar cuántas aplicaciones tenéis instaladas en vuestro PC, posiblemente sean solo el navegador, el entorno de desarrollo, un visor de imágenes que te venga con el PC y si acaso un editor de textos, pero poco más, ¿vale? Lo habitual es que no tengáis muchas más aplicaciones. ¿Qué ocurre? Que con la llegada de los dispositivos móviles esto vuelve a cambiar de nuevo. En los dispositivos móviles se empieza a popularizar de nuevo las aplicaciones. El concepto de instalarte una aplicación, de actualizar una aplicación, de dar permisos a una aplicación, ¿vale? Se vuelve a
a popularizar, sobre todo Apple con su App Store de iPhone y luego posteriormente Android. El concepto de App Store, el concepto de tener una forma fácil de instalar aplicaciones, lleva presente en Linux durante mucho tiempo, ¿vale? Si sois usuarios de Ubuntu o habéis utilizado alguna vez Ubuntu para instalar software, básicamente lo único que tienes que hacer es buscar en el gestor de software, en la tienda de aplicaciones, el software, y si te gusta desinstalar, se te instala y ya está, ¿no? Pero bueno, los dispositivos móviles lo han popularizado. Lo que ocurre es que en las aplicaciones web hay mucho en las aplicaciones nativas para móviles hay mucho de web todavía, ¿vale? Entonces vamos a ver qué relación tiene la web con los dispositivos móviles. Aunque existen muchos dispositivos móviles, o aunque la palabra dispositivos móviles englobe un poco a todos estos nuevos dispositivos conectados a Internet, en realidad hay muchos tipos de dispositivos. Las consolas son un dispositivo especial, las televisiones son otro dispositivo especial, pero sin duda los grandes dispositivos que no son PCs son los móviles y las tabletas, ¿no? Entonces, lo que tenemos que saber es qué ocurre cuando alguien intenta acceder a nuestra página web desde un navegador o desde una tableta, o bueno, qué pasa cuando nosotros accedemos a una web. Me imagino que habréis visto cómo algunas web están especialmente diseñadas para móvil, pero otras webs son la versión normal, lo que pasa es que se ve un poquito más pequeña y ya está, ¿no? Entonces vamos a hablar un poco de ese tema. Curiosamente, los dispositivos móviles incorporan navegadores completos. Antes no. Antes tú te comprabas un móvil, no sé si os acordáis de la época del WAP. WAP era una tecnología que te permitía navegar por internet desde un móvil cuando nadie lo hacía. Era una tecnología muy rudimentaria. Pero ahora ya no, ¿no? Ahora, desde que aparecieron tanto iPhone como Android, han tenido un navegador web completo. Al principio eran muy básicos, pero ahora ya prácticamente están a la par que los navegadores de escritorio. Entonces tienen todas las tecnologías disponibles y se puede ver cualquier aplicación web, salvo el tema del flash, que luego veremos, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Que aunque puedan ver cualquier web, lo interesante es hacer que la web se adapte a la naturaleza del móvil, ¿vale? Siempre es recomendable, no solo en cuanto a interacción, sino también en cuanto a contenido. Hay gente que considera que si tú estás accediendo a una página web desde el móvil es porque intentas hacer un uso de la web diferente a si accedes a través del PC. Por ejemplo, si vas a una página en un restaurante a través del PC, pues a lo mejor te interesa ver información del restaurante. Pero si vas a una página de un restaurante a través del móvil, posiblemente lo que quieras es reservar, o sea más probable que quieras reservar. Entonces hay gente que detecta si accedes desde el móvil o desde el PC para ponerte en un lugar más prominente la capacidad de reservar. Entonces, no sé si conocéis el Responsive Web Design. Ahora está muy de moda el diseño web adaptable, y es la capacidad que tienen las páginas web para adaptarse a las diferentes situaciones, a los diferentes clientes. Si la página web a la que accedéis se ve exactamente igual en PC que en el móvil de 3 pulgadas, eso quiere decir que no es adaptable, ¿no? Porque obligas al usuario, o tú como usuario te ves obligado a hacer zoom, a moverte izquierda-derecha, arriba-abajo, etc. Se considera que para ofrecer una experiencia cómoda al usuario, por eso se hablaba el otro día mucho de la experiencia de usuario, que es esencial, pues un usuario debería navegar por la web de la manera más cómoda posible en función del dispositivo. Sabéis que lo más cómodo para navegar desde el móvil es simplemente hacer scroll de arriba a abajo, nada de menús y nada de cosas de esas, porque hay veces que es difícil de acceder a ellos. Entonces, el Responsive Web Design es el conjunto de técnicas que permiten que una página se adapte a diferentes situaciones, no solo al móvil, sino en realidad prácticamente a cualquier dispositivo. Porque no sé si os habéis fijado, no sé si habéis utilizado alguna vez una Smart TV, pero cuando tú ves una web en una tele de 50 pulgadas, en realidad te interesa ver la versión adaptada para móviles, porque aunque la tele es grande, como está lejos, tú no puedes ver una web normal, ¿no? Te interesa ver una web que tenga las letras grandes. Entonces es curioso cómo en una tele de 50 pulgadas te interese que la página web se vea como en el móvil, ¿no? Pues todo este tipo de técnicas permiten hacer eso. Entonces, lo que os decía al principio, ¿no? Hay gente que dice que no es solo recolocar los elementos, sino que también tienes incluso que adaptar el contenido, porque se supone que tu usuario tiene otra intención cuando accede del móvil. Nosotros más de la parte de contenido no nos preocupamos, nosotros nos vamos a preocupar más de la parte técnica, ¿no? Entonces aquí tenemos un ejemplillo de una página web responsive, adaptable. No se suele traducir mucho, la gente dice responsive aunque sea en castellano habitualmente. Entonces aquí tenemos la página en un PC. Aquí tenemos la página en una tableta. Fijaos
como por ejemplo esta barra, lo que han hecho ha sido partir la barra en dos, por ejemplo, como técnica para hacerla responsive. También es muy importante, el PC normalmente siempre se ha paisado, pero la tableta, pues no es lo mismo tenerla paisada que tenerla en versión retrato, ¿no? Pues entonces también eso puede hacer que se adapte. Aquí han decidido mantener la cabecera exactamente igual. Pero en cambio la versión móvil han decidido que la cabecera, que esta imagen, bueno, exactamente igual no, perdón. Aquí han decidido que la cabecera, quitar esta imagen que sirve de relleno y poner solo contenido, ¿no? El eslogan y la parte navegacional. Y esta imagen, pues han decidido suprimir la imagen. En cambio aquí han decidido quitar también el eslogan, porque no cabe. Hay veces que el eslogan aparece debajo o hay veces que directamente no aparece, ¿no? Eso es lo que os decía de adaptar el contenido. Se supone que si estás en el móvil no tienes la capacidad, o dependiendo del móvil, no tienes la capacidad de estar ahí leyendo un montón de información. Aquí tenemos otra página también que tiene la misma idea. Por ejemplo, aquí han decidido, igual que estos elementos, como no caben todos, en vez de reducir el tamaño de los elementos, han decidido poner solo los más importantes, dejando otros fuera. Y aquí han decidido poner solo uno. Normalmente las técnicas de Responsive Web Design lo que hacen es empezar a recolocar elementos como en diferentes filas a medida que el tamaño se reduce, y en determinados instantes empiezan a ocultar información, ¿vale? Cuando no cabe, pues ocultan la información. Bueno, como os decía, si tú quieres desarrollar una aplicación para móvil, tienes que utilizar su tecnología nativa, o es lo normal o es lo habitual. Si quieres programar para Android, utilizas el lenguaje de programación Java, utilizas el entorno de desarrollo para Android, ¿vale? Que ahora está basado en IntelliJ, que es otro entorno de desarrollo para Java. Antes había un plugin para Eclipse. Si quieres programar para iPhone o para iPad, tienes que obligatoriamente utilizar Objective-C, que es el lenguaje de programación nativo de Apple, con su Xcode, y bueno, te tienes que comprar un Mac y todas esas cosas, ¿vale? Y luego, si quieres hacer una aplicación en Windows Phone, pues utilizas C# o Visual Basic, ¿no? Son las tecnologías así nativas. ¿Qué es lo que ocurre? Que muchas aplicaciones de estas, aunque sean nativas, aunque estén instaladas en la propia aplicación, en el propio móvil, necesitan acceder a recursos que hay en la red. Necesitan consultar información de internet, descargarse información de internet. Por ejemplo, si estamos en un juego, pues te bajan nuevas partidas. Cuando has terminado el juego, hay veces que te guardas la puntuación que has obtenido. Si quieres compartir en Facebook, pues también te tienes que conectar, etcétera, etcétera. Entonces, desde la asignatura de redes, me imagino que ya sabéis que hay muchas técnicas diferentes de conectar aplicaciones. Y las aplicaciones para móviles no dejan de ser aplicaciones normales, como otra cualquiera. Entonces siempre podemos utilizar sockets. Una aplicación puede abrir un socket a un servidor e intercambiar información con ese servidor. Información en binario o con el protocolo que nosotros queramos. Lo que pasa es que habitualmente se utiliza una técnica que se denomina API REST. ¿Alguien sabe lo que es una API REST? Levante la mano, por favor. ¿Uno solo? No puede ser. Dos. ¿Dos nada más? Vale. Bueno, se denominan API REST. Hablaremos más de ello en la asignatura, ¿vale? Lo veremos mucho más en detalle. Pero una API REST es una interfaz que proporciona un servidor web, es la capacidad de un servidor web de atender peticiones y responder a esas peticiones, en vez de con HTML, con información estructurada, ¿vale? Hablaremos mucho más en detalle, hablaremos de otros estilos que no son API REST, pero podríamos resumir así básicamente que se utiliza el protocolo HTTP, pero en vez de devolver HTML y CSS, lo que se devuelve es información en XML, información estructurada, o en XML o en JSON. JSON es otro formato que también se utiliza para estructurar contenido. O también se pueden utilizar los WebSockets. Los WebSockets son una tecnología que se está desarrollando últimamente mucho. Es una tecnología que permite que las páginas web establezcan una comunicación bidireccional y eficiente con un servidor web. Son compatibles con los servidores web, al principio van por HTTP y luego ya pasan a otro estado más eficiente. Son básicamente la capacidad de hacer sockets, pero utilizado desde páginas web. Bueno, pues las aplicaciones nativas que instalamos en el PC también pueden utilizar WebSocket, ¿vale? También se pueden comunicar a través de WebSocket. Entonces, ¿por qué os digo esto? Porque aunque nosotros queramos desarrollar aplicaciones nativas,
aunque no utilicemos HTML y CSS y JavaScript para hacer la parte cliente, aunque no hagamos una aplicación web, hay dos partes que son las más utilizadas, hay dos mecanismos para comunicarnos con el servidor que se basan en tecnologías web, la API REST y los WebSockets. Nosotros posiblemente no veamos WebSockets porque ya no nos da tiempo, aunque es una tecnología que se utiliza cada vez más, pues todavía no está muy extendida, y nos centraremos sobre todo en la API REST, que esa sí que se utiliza bastante. Entonces, aunque la aplicación nativa no esté construida con HTML, CSS y JavaScript, sí que puede hacer uso de servicios que están en la red, y esos servicios se proporcionan con las tecnologías web. Como os digo, ¿no? La API REST y los WebSockets. Entonces, una aplicación tiene una arquitectura cliente-servidor, la aplicación hace de cliente, no el navegador, sino que es una aplicación nativa en el móvil la que hace de cliente, que se implementa en la tecnología nativa de la plataforma móvil, y el servidor es bastante similar a un servidor web. La única diferencia es que en vez de generar HTML, genera contenido estructurado en XML, que como veremos también es una forma de hacer aplicaciones web, ¿vale? Las aplicaciones web también se pueden implementar solo devolviendo información estructurada. Y bueno, el tema 6 hablaremos de las API REST, y en el próximo tema, en el tema 2, también veremos esto que os digo de aplicaciones web hechas con tecnología API REST. ¿Qué ocurre también? Que claro, al final, si tú quieres hacer una aplicación web para Windows Phone, para BlackBerry, para iPhone, para iPad, para Android, para Samsung Smart TV, para LG Smart TV, para la Play 4, pues al final cuando quieres sacar la aplicación ya no se lleva, ¿vale? Al final ya no te da tiempo, porque hace falta muchísimos recursos para sacar tantas aplicaciones. Entonces la gente lo que ha dicho es, vamos a ver, si las tecnologías HTML, CSS y JavaScript, como luego veremos, nos permiten hacer aplicaciones que son interactivas, que son muy fáciles de utilizar, que son muy fáciles de desarrollar, si hay muchísimos desarrolladores que ya conocen estas tecnologías porque vienen del mundo de la web, ¿no podríamos hacer nosotros un invento? ¿No podríamos de alguna manera utilizar las tecnologías web pero para hacer aplicaciones nativas? Bueno, pues eso se lo ha planteado muchísima gente y la respuesta es sí, ¿no? Ahora vuelvo a las transparencias anteriores, ¿no? Hay varias formas de hacer aplicaciones nativas pero utilizando tecnologías web, ¿no? Una de las más utilizadas es Apache Cordova, que antes se llamaba PhoneGap, ¿vale? La cambiaron el nombre, ahora se llama Apache Cordova y sirve precisamente para eso, para coger una aplicación que se implementa con tecnologías web y se instala como si fuera una aplicación nativa, ¿no? Entonces, lo que os digo, las tecnologías que se utilizan en el lado del cliente en el desarrollo web, que son HTML, CSS y JavaScript, que se agrupan bajo el nombre HTML5 y que permiten el diseño de interfaces de usuario y que obviamente son multiplataforma, pues se pueden utilizar para implementar aplicaciones móviles. Entonces, se publican en las tiendas de aplicaciones, tienen un icono en el escritorio, pueden recibir notificaciones, pueden acceder a la cámara, al acelerómetro, pueden comportarse como una aplicación nativa normal, pero se implementan con tecnologías web. Entonces, lo que os digo, Apache Cordova se utiliza sobre todo para Android, iPad, iPhone y Windows Phone, pero no sé si conocéis, Firefox también ha desarrollado un sistema operativo para móviles. Telefónica está apostando mucho por él, que es el Firefox OS, el sistema operativo de Firefox. Bueno, pues las aplicaciones se implementan de manera nativa con HTML5, no hace falta ninguna herramienta ni nada. Y por ejemplo Ubuntu también, me imagino que sabréis, que está desarrollando un sistema operativo para móviles, pues también permiten que las aplicaciones se desarrollen de manera nativa con HTML5, JavaScript y CSS. ¿Qué conclusión tenemos de esto? Que claro, desarrollar con HTML5 tiene muchísimas ventajas. Lo primero, todo lo que conozcamos sobre HTML5 nos vale tanto para aplicaciones web como para aplicaciones móviles, ¿vale? Incluso, como veremos ahora, las televisiones, Samsung Smart TV, por ejemplo, se desarrolla con tecnologías de HTML5. Reduce muchísimo el esfuerzo. Solo tienes que hacer una aplicación y pequeñas adaptaciones, no tienes que hacer una aplicación por cada plataforma. Y además hay muchos desarrolladores que conocen la tecnología, ¿vale? También esto es importante de cara a evaluar el uso de una tecnología. Si tú quieres implementar una aplicación nativa para iPhone, un desarrollador de iPhone hoy por hoy, hay muy pocos desarrolladores en el mercado y cobran mucho, ¿vale? Entonces sale caro hacer una aplicación para iPhone.
Si tú en cambio quieres hacer una aplicación con tecnologías web, pues te sale mucho más barato. Lo primero porque solo tienes que hacer una, y lo segundo porque los desarrolladores web, al haber más, pues no cobran tanto, ¿no? ¿Qué inconvenientes tiene? Pues que no tienen ese aspecto nativo, ¿vale? No sé si habéis utilizado alguna aplicación web. Yo, por ejemplo, tengo la del banco, la banca electrónica, está hecha con este tipo de tecnologías y parece un poco cutre, ¿vale? Tiene los botones ahí raros y no sé, ¿no? Es rara. Entonces, bueno, eso dependiendo de la aplicación que estés haciendo puede ser importante o puede ser no importante, ¿vale? Si a ti lo que te interesa es prestar un servicio y no te preocupa tanto que la experiencia de usuario sea ahí perfecta con animaciones, pues a lo mejor te interesa. Si tú estás haciendo una aplicación en la que realmente es muy importante la experiencia de usuario, pues a lo mejor te interesa elegir una o dos plataformas en la que implementas de manera nativa y las demás plataformas las haces con HTML5. Por ejemplo, hay mucha gente que implementa nativo para Android y para iPhone, y para Windows Phone, BlackBerry, etcétera, 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 lo hace con HTML5, ¿vale? Esto es bastante habitual. Y también es posible que no se integren a la perfección, lo que os estoy diciendo, y a lo mejor hay una funcionalidad que acaba de salir en Android y no está disponible para estas aplicaciones, ¿vale? Bueno, el tema 2 ya vamos a entrar un poco más en la tecnología, ¿vale? Todavía desde un punto de vista muy superficial, todavía de alto nivel, no vamos a ver una línea de código todavía, pero ya nos vamos a olvidar un poco de las generalidades y vamos a ir detallando un poco más. Entonces vamos a ver una pequeña introducción así global en qué cosas han cambiado desde el punto de vista de la informática. Vamos a ver las arquitecturas de aplicaciones web. Esto es muy importante porque las aplicaciones web han evolucionado mucho en los últimos años. Hace 15 años una aplicación web se hacía de una manera y ahora se hace de otra manera completamente diferente. Entonces coexisten todos estos estilos arquitectónicos diferentes. Tú puedes hacer una aplicación y puedes elegir el estilo arquitectónico, la arquitectura más básica, más sencilla, o puedes utilizar el estilo arquitectónico más complicado, ¿no? más avanzado. Vamos a repasar mínimamente las tecnologías que se utilizan en el cliente. Ya hemos hablado a lo largo de la asignatura de HTML, CSS y JavaScript. Vamos a hablar un poquito más de estas tecnologías, que no hemos hablado apenas de ellas. También hablaremos un poco más en detalle de las tecnologías del servidor. Las bases de datos también son importantes. Como esto no es una asignatura de base de datos, no nos podemos extender mucho, pero sí al menos 2 o 3 pinceladas de qué bases de datos se utilizan en el desarrollo de aplicaciones web. Y luego, por último, vamos a hablar ligeramente de los sistemas gestores de contenidos, ¿vale? Ya una vez que tenemos esto, tenemos esa visión general a nivel tecnológico. En el tema 3 vamos a hablar de despliegue, vamos a hablar de administración de sistemas, vamos a hablar de la nube. Yo entiendo que la mayoría de los que estamos aquí no somos administradores de sistemas, la gran mayoría de los que estamos aquí preferimos ser desarrolladores software, pero tenemos que conocer qué tipo de técnicas se utilizan, tenemos que conocer cómo está evolucionando ese tema, porque o bien nos dedicaremos a eso o bien acabaremos hablando con un administrador tarde o temprano, ¿no? Bueno, a ver, las aplicaciones de escritorio se siguen haciendo prácticamente igual ahora que hace 10 años. Por lo menos lo que uno lee, ¿no? Que está un poco al tanto, te das cuenta de que sí, que hay herramientas que van evolucionando, pero al final los interfaces de usuario pues tienen botones, las aplicaciones se instalan. Sí que es cierto que podemos asumir que el hecho de tener una tienda de aplicaciones ha sido un gran avance, pero bueno, tampoco ha sido un gran avance, sino que básicamente lo que hacen es facilitar la instalación, poco más, y si acaso la actualización de las aplicaciones, que como ya os digo, en Linux las tiendas de aplicaciones estaban de hace muchos años. Pero en cambio, las aplicaciones web han revolucionado muchísimo la manera en la que se desarrolla software. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la importancia de ser interoperable, la importancia de cumplir los estándares. Cuando tú hacías una aplicación para Windows, lo único que te importaba es que se viera bien en Windows, punto. Te daba igual los estándares, te cogías un libro de Microsoft, cumplías el libro y ya está. Aquí no, aquí tienes que cumplir un estándar, el estándar está definido en un sitio, pero hay varios navegadores que implementan ese estándar, entonces te tienes que asegurar de que la implementación del estándar es como tú has interpretado, tienes que hacer pruebas, etcétera. Hay muchísimos frameworks diferentes. Cuando tú quieres hacer una aplicación de escritorio, básicamente si tú quieres poner, no sé, quiero poner botones y la quiero hacer para Windows, pues puedes utilizar una tecnología como Java o una tecnología, no sé, como Python o GTK, o puedes utilizar la tecnología oficial de Microsoft, pero tienes menos opciones, tienes, no sé, decenas,
O sea, varias opciones, te caben en una mano, ¿no? Las opciones. En cambio en web esto no pasa. En web tienes 27.000 formas diferentes de hacer una aplicación web, ¿vale? Tienes que elegir el lenguaje de programación, tienes que elegir el framework de desarrollo, tienes que elegir el estilo arquitectónico, tienes que elegir si la haces responsive o no la haces responsive, tienes que elegir muchísimas más cosas, ¿vale? Entonces eso ha hecho que haya cambiado mucho la manera de desarrollar, ¿no? Se han probado diferentes estilos arquitectónicos en función del tipo de aplicación que se quería hacer. Por ejemplo, hay una cosa curiosa, no era tan habitual tener aplicaciones configurables en las aplicaciones normales de escritorio. Cuando tú te haces una aplicación de escritorio, te pones a programar. En cambio, los sistemas gestores de contenido se han popularizado mucho con la llegada de Internet, ¿vale? Sí que hay ERPs y un ERP se puede asemejar a un sistema gestor de contenido para gestión de información, pero se puede considerar que es una cosa diferente, ¿no? También ocurre una cosa, si os acordáis, ¿cada cuánto se actualizaba una versión de una aplicación cuando teníais el escritorio? Pues cada año, ¿no? Word 97, Word 98, el FIFA 98, FIFA 99, es importante el FIFA 98, ¿de dónde estará el FIFA, no? Antes las aplicaciones se actualizaban pues cada año, ¿no? Ahora las aplicaciones se actualizan cada día. Dicen que, por ejemplo, Facebook saca 2 o 3 versiones cada día diferentes. Añade funcionalidades nuevas cada día. Entonces, fijaos el cambio que se supone desde el punto de vista del desarrollo. Fijaos el cambio que se supone desde el punto de vista del desarrollo. Porque si tú tienes que hacer una aplicación que sale dentro de 6 meses, te planificas de una manera radicalmente diferente a que si tienes que hacer una aplicación que tiene que salir mañana, o pasado, o al otro, ¿vale? Entonces la manera en la que se desarrollan las aplicaciones ha cambiado radicalmente. De hecho, hay una cosa que se llama testing A/B. Cuando los desarrolladores tienen que tomar una decisión sobre qué funcionalidad implementan o cómo lo hacen, pues antes lo que hacían era, se reunían, hablaban, discutían, pues yo creo que sí, yo creo que no, tú no tienes ni idea, eres tú, bueno, se ponían a discutir. Ahora lo que se hace es probar. A la mitad de los usuarios se les pone una funcionalidad, a la otra mitad de los usuarios se les pone otra funcionalidad o una versión ligeramente diferente de esa otra funcionalidad y se mide qué funcionalidad es la que es más interesante, es lo que se llama testing A/B.